El problema es que no podemos competir con países terceros, tales como Marruecos, Argelia, de Asia, y por un motivo muy sencillo, porque ellos echan otros productos bastante más baratos, la mano de obra allí sabemos de antemano que es muy barata y, por si fuera poco, a nosotros nos cuestan los productos producirlos, cosas así por decir algo, el doble o el triple. Pero ¿qué ocurre al final de todo esto? Que la cadena alimentaria al final al que nos perjudica en ese sentido es a todo el mundo. Y muchas veces como lo que ocurre con otras ocasiones, no sabemos ni lo que comemos. Y eso es muy grave. Y eso el gobierno hasta ahora lo está permitiendo. Y ahí es donde todo el mundo se tiene que hacer eco de esto, porque no sabemos lo que comemos. Y aquí a nosotros, los españoles, los agricultores españoles, nos están poniendo tantas trabas que es imposible sostener el campo.